Acompáñeme a Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 7. Eso va a ser la sección que vamos a estudiar hoy, versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra de Dios: porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Entonces, en estos versículos 1 al 7, estamos viendo la preocupación de Pablo por los creyentes en Colosas. Realmente Pablo se preocupaba por los hermanos y lo que le permitía o lo que le llevaba a preocuparse por la iglesia fue su profundo amor por ellos. Entonces vemos cómo o lo que desea Pablo para estos hermanos de la iglesia, y eso podemos aplicar a cada iglesia hoy en día y también a cada creyente en particular. ¿Qué le motivaba a Pablo a preocuparse y a amar a esa iglesia, la que él no conocía personalmente? Si alguien le pidiera mencionar la cualidad más importante que un ministro debe poseer, quizás alguien sugiriera que sería la inteligencia, la preparación, la capacidad de liderazgo, la valentía, y así podemos seguir. Aunque estos son elementos muy importantes en la vida de cada ministro, tal vez el ingrediente más importante en la vida de un ministro de Jesucristo es el amor por la iglesia, el amor a Cristo y el amor por la iglesia. Nadie puede servir a Dios en la iglesia sin tener la motivación del amor. Y Pablo realmente amaba a la iglesia. Realmente él amaba a la iglesia. Y la razón por la que Pablo amaba a la iglesia fue justamente por su amor por Cristo, su amor a Cristo. Dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 21, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces fue el amor de Pablo por Cristo y por la iglesia que también le permitía soportar sufrimiento físico que experimentaba. Este amor fue también que le permitía llevar la carga de la preocupación por todas las iglesias, según Corintios capítulo 11. Fue por amor que Pablo podía soportar el abandono, los falsos maestros y el maltrato. Él decía en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Y también el amor de Pablo le llevó a escribir esta carta a los hermanos de la iglesia en Colosas. Y él quería que ellos conocieran las grandes pruebas que él enfrentaba por ellos y por la iglesia en la Odisea. Además, lo que le preocupaba, le causaba preocupación a Pablo, fueron las falsas enseñanzas que amenazaban a la iglesia.
En los últimos versículos del capítulo 1, los últimos versículos, Pablo había descrito su ministerio en general con los gentiles. Pero en estos versículos que siguen en el capítulo 2, al parecer Pablo se dirige de manera particular a los hermanos de Colosas para darles a conocer justamente su preocupación por ellos. Está preocupado por ellos porque las falsas enseñanzas amenazaban la iglesia, estorbaban el crecimiento espiritual. Y eso vemos en toda la carta. Por ejemplo, en el capítulo 4, Pablo dice, esto lo digo para que nadie los engañe con los razonamientos persuasivos. También en el versículo 8 lo vemos, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Entonces, Pablo dice, no se dejen seducir de los falsos maestros, porque los apartarán de Cristo y serán un estorbo. Y eso es la preocupación de Pablo. Vimos la semana pasada que Pablo tenía una meta en su ministerio, y esa meta él seguía. Se esforzaba, luchaba para alcanzar eso. Versículo 28 del capítulo 1. A Cristo, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces no es a un grupo especial, no es a un grupo, una élite especial, sino Pablo dice a todo hombre, y lo menciona 3 veces, a todo hombre y todo hombre. Entonces, hoy queremos ver versículo 1, la preocupación de Pablo, versículo 2 al 3, su anhelo para con ellos y el proceso que deben vivir los creyentes para alcanzar la madurez, versículo 4 al 5, el motivo de la preocupación, y versículo 6 al 7, Cristo en el centro. Cristo es el centro. Versículo 1 dice así, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. La palabra que se traduce como lucha viene de la palabra agón, del griego, que se refiere a agonía. Es la misma palabra que Pablo usó en el capítulo 1, versículo 29, y voy a leerlo. Con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y aquí se lo tradujo como trabajo. Al hablar de sus luchas en el ministerio, Pablo usó en el versículo 29 justamente esa palabra. Se refiere a una lucha agonizante que requiere esfuerzo. Pablo sabía que los creyentes, cada creyente, está en una batalla, en una lucha espiritual. Y por eso, aunque preso, Pablo se ponía a luchar por ellos. Él mismo no se quedaba ahí preso y se lamentaba y pedía, oren por mí, estoy tan mal. No, él mismo se ponía a luchar por los hermanos de la iglesia. Pablo dice que está luchando por ellos. Él está en campo de batalla en favor de los hermanos. Pero ¿cómo era posible esto? ¿Cómo era posible, estando preso, luchar por los hermanos? Él estaba limitado en cierto sentido en ese momento, cuando estaba preso. Pero había algo que él podía hacer en favor de ellos estando preso. Era interceder por ellos ante el trono de Dios. Aunque el texto no lo dice explícitamente que es a través de la oración, obviamente lo vemos en el contexto que es a través de la predicación de la palabra de Dios y las exhortaciones. Muchos comentaristas dicen que justamente de esa lucha en oración
en favor de los hermanos de Colosas que Pablo está hablando aquí. Es la palabra que se traduce como lucha. Gran lucha tengo por ustedes. Entonces, de hecho, Pablo vuelve a usar esta misma palabra al hablar de la preocupación de Epafras. Acompáñenme a capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Hablando de Epafras. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Entonces, la Reina Valera traduce la palabra orando, como rogar. Y esta palabra, rogar, en griego, es la misma palabra que Pablo usa en el versículo 1, capítulo 2. Es la misma palabra. Agonizomai. Epafras agonizaba por estos creyentes en sus oraciones. Y no parecen ser oraciones de pasadas de Pablo y de Epafras. Estos hermanos luchaban en oración en favor de los hermanos de Colosas, pidiendo o rogando por ellos o agonizando por ellos, para que sean firmes y unidos en amor, creciendo hacia la madurez espiritual. Noten que Pablo no conocía personalmente a estos hermanos, como dice el versículo 1. Los colosenses habían recibido el Evangelio por parte de, o por medio de Epafras. Epafras había recibido el Evangelio cuando Pablo estaba ministrando en la ciudad de Éfeso. Pero Pablo ahora se preocupa por los hermanos, por estos creyentes con la misma intensidad como si los conociera personalmente. Hermanos, todos nosotros somos parte de la misma familia, que es la familia de la fe. Aunque no los conocemos a todos, pero somos parte de la familia grande de la fe en Cristo. ¿Y qué hace Pablo? Ora por los hermanos, aunque no los conoce. Ora por ellos. ¿Pero cómo? Agonizaba por ellos. Agonizaba por estos hermanos pidiendo. ¿Y qué pedía? Pidiendo que avanzaran en el crecimiento espiritual. Pablo oraba agonizando por hermanos que ni siquiera conocía. Y nosotros, pregunta, ¿y nosotros qué importancia le damos a los hermanos de esta iglesia, de nuestra iglesia? Al orar, ¿estoy yo, cada uno que se pregunte, estoy yo agonizando por los hermanos de esta iglesia, los hermanos que sí conozco? Hermanos, nos animo a ponernos a orar, como lo hacía Pablo, a orar por los hermanos intensamente, unos por otros, oremos unos por otros. Pablo oraba para que los hermanos crezcan y maduren espiritualmente. Hagámoslo también. Oremos por los hermanos con la conciencia de que al orar por ellos estamos contribuyendo por el crecimiento espiritual de los hermanos. Aunque no entendemos por completo en todo cómo funciona, cómo es la oración, pero cuando nosotros oramos, Dios obra, Dios está orando y Cristo es exaltado. Cristo es exaltado cuando tú y yo oramos por los demás. Y Pablo agonizaba por los creyentes de Colosas. ¿Y qué tanto deseaba Pablo por los hermanos? Versículo 2. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir,
de Cristo. ¿Qué oraba Pablo? Que fueron consolados en sus corazones. La palabra consolado significa básicamente llamar al lado, llamar a un lado. Entonces, una persona puede ser llamada a un lado por diferentes o con diferentes razones. Y entonces, la palabra puede tener diferentes significados en la hora de aplicar la palabra. Entre sus aplicaciones serían implorar, atraer, llamar, alentar, exhortar o animar, fortalecer. Entonces, en este contexto, se podría decir como fortalecido, ya que los colosenses estaban rodeados de los falsos maestros y estaban en peligro y necesitaban ser fortalecidos. Y Pablo quería que ellos fueran fortalecidos en sus corazones. Que sean fortalecidos sus corazones. ¿Y a qué se refiere eso? Cuando Pablo dice que su deseo es que sean fortalecidos en sus corazones, él no se refiere a las emociones. Como hoy en día muchas veces si hablamos del corazón nos referimos a las emociones, pero los escritores bíblicos asociaban las emociones con las entrañas y usaban esa imagen justamente porque las emociones fuertes en nosotros producen reacciones físicas y muchas veces en el estómago. Entonces, cuando ellos pensaban en las emociones, no pensaban en el corazón. Pero cuando hablaban del corazón, generalmente es mucho más amplio y se refiere al interior, al centro de la vida, al hombre interior. El corazón muchas veces es usado como sinónimo de la mente. Las emociones son la respuesta a lo que sucede en el corazón y a lo que percibe la mente. Por eso dice Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, todo lo que nosotros pensamos, lo que hacemos, fluye o viene de nuestro hombre interior, o lo que está dentro de nosotros. Y es ahí donde necesitamos ser fortalecidos. Si queremos avanzar en nuestras vidas cristianas, si queremos avanzar en el crecimiento espiritual. Lo que llena tu corazón será sin duda lo que se verá reflejado en la conducta de cada uno. Entonces, cuando un creyente está débil espiritualmente, ¿qué va a pasar? Va a estar expuesto a muchos ataques doctrinales. Y justamente eso era la preocupación de Pablo, que la iglesia estaba siendo atacada por falsas doctrinas. Y Pablo deseaba que ellos sean fortalecidos en sus corazones. Los falsos maestros no vienen con una etiqueta que dice, soy el falso maestro. El falso maestro no viene así, sino como dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. La pasada leímos ya estos versículos, pero vuelvo a leerlo. Versículo 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, usan cualquier cosa para engañar. Con astucia usan artimañas del error. Guarda tu corazón, guarda tu mente. Cuida lo que dejes entrar en tu mente, como dice Proverbios 4. Porque
de él mana la vida. Llena tu mente con la palabra de Dios. Que tus pensamientos sean saturados por la palabra de Dios. Entonces Pablo no solo se preocupa para que los corazones de estos hermanos fueran fortalecidos en sus corazones o en el hombre interior, sino también para que estos hermanos se mantuvieran unidos en amor. Dice el versículo, sean alentados sus corazones y unidos en amor. El amor es lo que une a los hermanos. Como dijo Sugel Michelin, el amor es el pegamento, por así decirlo, que une, que pega a los hermanos. Pablo dice en el capítulo 3, versículo 14, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Capítulo 3, versículo 14. Entonces Pablo deseaba que estos hermanos sean fortalecidos en sus corazones, que estén unidos en amor, ¿hasta qué? Hasta que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. El misterio aquí se refiere a las verdades que nosotros no hubiéramos podido conocer a menos de que Dios nos la dé a conocer, nos las revele. Pablo aquí se refiere a todas las verdades que nosotros necesitamos conocer acerca de la persona y la obra de Cristo, el misterio de Dios, es decir, de Cristo. Y eso fue lo que Pablo quería que entiendan, porque recuerden que estos falsos maestros estaban cuestionando la deidad de Cristo y la suficiencia de Cristo. Y esas verdades necesita entender cada creyente. Las riquezas de una plena comprensión, un verdadero conocimiento del misterio de Dios, de Cristo. Los creyentes de Colosas necesitaban entender las verdades acerca de Cristo, las implicaciones de la vida de Cristo, o lo que significa la obra de Cristo, la suficiencia de Cristo, la reconciliación del hombre con Dios, que Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba muriendo en nuestro lugar, pagando la justa paga de nuestro pecado. Y eso también es lo mismo que cada uno de nosotros necesita entender y meditar. Eso no podemos conocer a menos que Dios nos abra nuestro entendimiento. Y cada uno de nosotros necesita meditar en eso, estudiarlo, para disfrutar estas bendiciones, estas riquezas que tenemos en Cristo. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo van a disfrutar, o si no entiendes tu salvación en Cristo, si no entiendes tu salvación en Cristo y la seguridad en Él, ¿cómo vas a disfrutar de tu salvación en Cristo? Si no estás seguro de tu salvación, no vas a disfrutar. Porque se basa en Cristo, en su obra, en su mérito, no en los tuyos. Entonces, si tú entiendes que tu salvación, que tu vida está en Él, tu salvación está en Él, entonces sí la vas a disfrutar. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No es que están escondidos para que no se las puede encontrar. En Cristo están depositados todos los tesoros de la sabiduría en Cristo.
toda sabiduría está en la persona de Jesucristo. Eso fue lo que motivó a Pablo, orando por ellos, para que los hermanos sean consolados, fortalecidos en sus corazones, unidos en amor, para que alcancen las riquezas del conocimiento o una comprensión de los misterios de Dios, y es decir, Cristo. En otras palabras, fuera de Cristo, ningún ser humano, por inteligente que sea, por preparado que esté, ningún ser humano fuera de Cristo puede adquirir conocimiento verdadero acerca de Dios y sus caminos. No puede. Fuera de Dios, fuera de Cristo, no puede. Fuera de Cristo, tampoco un ser humano puede adquirir conocimiento acerca del propósito final de su existencia en este mundo. Tampoco acerca de la reconciliación del hombre con Dios. Acerca de todo lo que es Dios. Para el mundo están escondidos los tesoros de la sabiduría y no las pueden entender. Así que el verdadero conocimiento solo es de Dios en Cristo. Cristo es la verdad encarnada. Cristo es la verdad encarnada. Entonces, no conocer a Cristo es no conocer la verdad. Cristo es la fuente de todo conocimiento espiritual verdadero. En cambio, los falsos maestros afirmaban tener un conocimiento más profundo y un conocimiento secreto. Pero Pablo dice que en Cristo, o Cristo es la fuente del conocimiento, que el conocimiento está depositado, escondido en Cristo. Y Cristo es suficiente por sí solo. No necesita ningún conocimiento secreto, ningún conocimiento además de Cristo para alcanzar la salvación, ni la santificación. Cristo es todo. Y es precisamente por eso que Pablo estaba preocupado por la iglesia. Porque si sacas a Cristo de en medio, si no crees que Cristo es el Dios encarnado, si no crees que Cristo es suficiente, entonces todo se va a colapsar. Es como si tenés un edificio y sacas la piedra principal, la piedra angular del edificio, se va a romper, se va a destruir todo. Y así es también. Sin Cristo, nada somos. Y eso nos lleva al siguiente punto. La motivación de Pablo de la preocupación. Versículo 4 al 5. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Lo que le movió a Pablo a escribir a los hermanos y a orar intensamente por ellos era saber el peligro que ellos corrían. Si prestaban atención a los falsos maestros que clamaban tener un conocimiento superior que estos creyentes no tenían. Pero Pablo dice, en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. Estos falsos maestros son muy persuasivos, que saben mezclar la verdad de tal manera en el error que fácilmente puede confundir a los más débiles. Y hasta tienen citas bíblicas, ya que no tienen la verdad, intentan persuadir con argumentos supuestamente sabias. ¿Y cómo podemos identificar a los falsos maestros? Para identificarlos nos sirve haciéndonos algunas preguntas. ¿Su enseñanza exalta a Cristo o exalta al hombre? ¿Te lleva a confiar más en la justicia, en la obra de Jesucristo en la cruz, o te lleva a confiar en ti mismo?
¿Te motivan a amar más profundamente al Señor y vivir para su gloria o vivir para ti mismo? Pablo y Epafras estaban conscientes de este peligro que corría la iglesia, ser llevados por los falsos maestros con sus argumentos persuasivos. Pero dice el versículo 5 que Pablo se regocijaba viendo su buen orden. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Ellos se habían quedado alineados a la palabra de Dios, mirando vuestro buen orden, dice Pablo. Ellos tenían una profunda convicción y permanecían firmes ante los ataques. Su convicción era firme, quién era Cristo y que Él era suficiente. El buen orden hasta ese momento seguían teniendo y la firmeza de su fe en el Señor. Era lo que Pablo quería justamente perseverar. Y es interesante que hoy en día estas características que Pablo alaba de esta iglesia no son alabadas en muchas iglesias hoy en día. Buen orden o buena disciplina y firmeza en la fe o firmeza en la doctrina. Es lo que le daba gozo a Pablo al ver que ellos lo tenían. Y con eso llegamos al último punto. Una vida cristocéntrica, versículo 6 al 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. La palabra o la frase, por tanto, sustenta la exhortación final de lo que Pablo empezó a explicar en los versículos 2 al 5. Entonces, noten que hasta ahora Pablo se había esforzado en hacer entender a estos hermanos lo que había ocurrido en sus vidas por causa de Cristo. El cambio en sus vidas por Cristo. Pero ahora encontramos los primeros mandamientos o los primeros imperativos en esta carta. Son los primeros mandamientos que encontramos aquí. Y a través de estos imperativos, Pablo los va a enseñar las consecuencias prácticas de haber abrazado a Cristo y al Evangelio. Esos imperativos vienen como resultado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no pueden ser al revés. Los imperativos vienen después de lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, lo que ha hecho en nuestras vidas. No obedecemos a Dios para ser aceptados por Él, ni para ser bendecidos por Él. Nosotros obedecemos a Dios porque ya fuimos aceptados por Él, ya fuimos bendecidos por Él. Si invertimos el orden que Pablo nos deja con los imperativos, ya no predicamos el evangelio de las Escrituras y se va a convertir en un moralismo. Somos aceptados y bendecidos por Dios por causa de Cristo. Es únicamente en virtud de Él, de Cristo, y no es nuestra virtud. Por tanto, dice el texto, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. Así como recibimos a Cristo al principio, cuando nos convertimos, lo abrazamos a Cristo por la fe, así debemos continuar la vida cristiana andando en Cristo. ¿Qué significa eso? Andar en Cristo se refiere a una conducta cotidiana. Andar en Cristo significa vivir en unión con Él, vivir como Él vivió. El que dice permanece en Él, dice el apóstol Juan,
debe andar como Él anduvo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Muchas veces hoy se escucha la frase, Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. Pero esa frase está muy lejos de lo que enseña la Biblia. Si Jesús es tu Salvador, pero no es tu Señor, ¿qué es lo que reina en tu vida? Es el yo. Es imposible. Es ajeno a lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Cristo es el Señor. Y si abrazamos a Cristo, lo hacemos con todo lo que Él es. Cristo no es el número uno en nuestras vidas. Cristo es nuestra vida. Él es nuestra vida. Capítulo 3, versículo 3 al 4, dice así: porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y en Él estamos completos. Capítulo 2, versículo 10. Entonces, Cristo es nuestra vida. En Él vivimos. Toda nuestra vida debe reflejar a Cristo. Andad en Él, dice Pablo, por el resto de la vida. No solo dice Pablo, andad con Cristo, sino andad en Él. Es vivir en dependencia de Él para la gloria de Él. Y como dice Pablo en el versículo 7, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Firmemente arraigados o arraizados, al igual que un árbol que fue plantado con fuerza en un terreno propicio, los creyentes están arraigados con firmeza en Cristo. En el momento de ser plantado, como un árbol, el momento de ser plantado se llevó a cabo en la salvación. Y luego Cristo se convierte en la fuente de nuestro alimento espiritual, de nuestro crecimiento y de nuestro fruto espiritual. De la misma manera que el árbol absorbe nutrientes del suelo en donde está plantado, nosotros estamos plantados en Cristo, firmemente arraigados en Cristo, y absorbemos nutrientes de Cristo, de su palabra, y ahí damos frutos, como el árbol. Dios nos sembró en el suelo de la gracia. Este terreno tiene todos los nutrientes que necesitamos para seguir creciendo la nueva vida que tenemos en Cristo, para seguir fuerte y estable. Sigue el versículo, y edificados en Él. Al andar en Cristo, somos sobreedificados en Cristo. Y sobreedificados es un proceso continuo. Como un árbol crece y da fruto mientras absorbe del suelo en el cual está sembrado, así también nosotros debemos justamente absorber estos nutrientes del suelo en el cual Dios nos plantó, y es Cristo. Absorbiendo de su palabra, y así crecemos en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hasta llegar a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4. Estar arraigados con firmeza en Cristo y creciendo en Él, sobreedificados en Él, trae como resultado en los creyentes el ser confirmado en la fe, confirmados en aquellas cosas
o las convicciones de aquellas cosas que hemos creído. De esa manera no seremos fácilmente movidos de las falsas doctrinas. Finalmente, en el versículo 7 dice, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Este andar en Cristo también se caracteriza por una abundancia de gratitud, rebosando de gratitud. Pablo en esta carta a los colosenses con mucha frecuencia habla de la gratitud. Y quiero leer algunos versículos. En el versículo 3, él dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Versículo 12, capítulo 1, hablando de la vida que es del Señor, dice, con gozo, dando gracias al Padre, quien nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Capítulo 3, versículo 15, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y capítulo 4, versículo 2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces Pablo insiste una y otra vez en dar gracias. Los creyentes deben rebosar, estar llenos de gratitud. Pablo dice aquí, abundando de acciones de gracias. Deben brotar del corazón del creyente. Las acciones de gracias deben brotar de tu corazón. Si solo piensas que lo único que merecías era el infierno y la justa ira de Dios, pero que en Cristo Dios te dio vida nueva, vida eterna. Vivir una vida de gratitud es vivir una vida no centrada en ti mismo, que no estás por ahí corriendo pensando, yo merezco más, yo merezco algo mejor. No, merecíamos la ira de Dios. Es vivir centrado en Cristo, vivir en gratitud. Sabes que es inmerecido. Todo pertenece a Cristo, toda nuestra gratitud pertenece a Cristo. Si piensas en lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, eso va a producir un profundo anhelo de vivir por Él, como vimos la semana pasada, pero también va a producir un corazón que está lleno de gratitud. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te alabamos. Te alabamos por tu misericordia, Señor. Gracias por la salvación en Cristo. Señor, gracias te damos por este hermoso pasaje. Vemos el corazón de Pablo luchando por los hermanos. Señor, danos una pasión a través de tu palabra. Danos pasión en preocuparnos por los hermanos, a orar por ellos, luchar por ellos, unos por otros, Señor. Señora, y al ver la obra de Cristo en la cruz, todo lo que somos en Cristo, a tener una comprensión más clara de las bendiciones, de las riquezas, del misterio que es de Cristo. Ayúdanos cada día a profundizarlo y entender, y Señor, a vivirlo en práctica. Gracias te damos por este día y te encomendamos el resto del día en el nombre de Cristo. Amén.